Entonces, vamos a iniciar, hermanos, nuestra clase de esta mañana. Nuestra hermana Diana, ¿nos puede hacer el favor de guiarnos en la oración? ¿Así? Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos llegar este día todo el día. Permítanos aprender todo lo que el Maestro nos ha enseñado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces la vez pasada leímos la introducción, ¿verdad? Leímos los 5 puntos, estos nos quedamos ahí precisamente. Y vamos a leer los 5 puntos, ¿verdad? No, Los leímos. ¿cuál es? O sea, Sí. nos íbamos a leer, ¿verdad? Página 33. Ok. Entonces, no sé si podemos leer a la par nuevamente los versículos del 5 del 1 al 3 por lo pronto. Nomás para estar en el contexto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga abierta la Biblia ahí en Hebreos 5 y lea los versículos del 1 al 3. Hebreos 5, versículos del 1 al 3. Porque todo como sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de dificultad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, por tanto sí mismo, como también por el pueblo. Ok, man, muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen estos primeros 3 versículos, hermanos? Lo que nos leyó la hermana Diana. Dice, porque todos somos sacerdotes tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De qué está hablando aquí este primer versículo, hermano? ¿Cuál es el tema? Si le quiero poner ahí un tema del versículo 1, ¿qué diríamos nosotros? Dice, porque todos somos sacerdotes que lo hacen entre los hombres, es constituido. ¿A quién se refiere? ¿A Jesucristo? Pues está hablando de los sacerdotes, ¿verdad? De los sacerdotes. Está hablando de los sumos sacerdotes. Sí. Entonces, este primer versículo, pues sí, hermano, está hablando de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Ustedes pueden decir, lo bueno del grupo pues estamos en confianza, podemos decir algo está mal, no pasa nada, ¿verdad? Entonces está hablando de los sumos sacerdotes. Sí. ¿Y qué hace un sumo sacerdote, hermanos? Ser ofrendas. ¿Mande? Ser paciente, ¿no? Presenta ofrendas. Ser paciente. Presenta ofrendas, ¿verdad? Presenta ofrendas, es paciente. Aquí también habla claramente que es tomado entre los hombres, ¿verdad? Dice, bueno, puede que es un representante, una persona que tiene que estar dentro de ese mismo grupo. Y dice aquí, presenta ofrendas y sacrificios, ¿verdad? ¿Para qué presenta estas ofrendas y sacrificios? Para el perdón de los pecados. Entonces hace esa presentación de ofrenda y sacrificio con la finalidad, lo que estamos leyendo aquí, vas a intentar todavía a este estudio para el perdón, ¿verdad?, del pecado del pueblo, ¿verdad?, del pueblo que está representando, o el pueblo que lo constituyó. Y luego dice el versículo 2, bueno, sí, hermano, algo que quiere agregar a esto, digo, todavía no entramos acá, es una introducción de la introducción, ¿verdad? Entonces, luego ya pase de espera porque dice, va muy despacio, me dice, bueno, está rápido, pero creo que vale la pena, estamos así, ¿cómo se dice, hermano? Desmenuzando, exactamente, ¿verdad? Entonces, así hablando de lo que dice el versículo 1 más o menos, ¿verdad? Parafraseado, es lo que estamos viendo. El versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿verdad? Entonces es lo que la hermana ahorita nos decía, es paciente. ¿Por qué querrá decir esto de ignorantes y extraviados? Pero digo, así nos llevamos, ¿verdad? Como si pues yo no, nosotros no, hermano, pero ¿a qué se refiere con ignorantes y extraviados? Lo dice aquí, ¿verdad? Los que todavía no conocen la
están dentro de la iglesia. Exacto, entonces es un ignorante, ¿verdad? Digo, sin menospreciar, y a lo mejor a veces la palabra pues tiene varios significados, ¿verdad? Y podemos decir, oye, pues, ¿verdad? Pero realmente ignorante es aquella persona que todavía no ha entendido, ¿verdad? Todavía lo que la palabra de Dios dice. Por eso más adelante lo vamos a ver, a lo mejor unos 2 o 3 domingos más, dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después del versículo 12 de ese mismo capítulo 5, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Entonces, por eso como que, digo, más después vamos a ver este pasaje, pero a veces también lo hemos mencionado muchas veces aquí en la predicación, ¿verdad? Ese versículo 12, pudiendo ya ser ya maestros, necesitamos tener todavía leche, ¿verdad? Todavía volvemos a caer una debilidad, o hasta queremos, oye, pues a lo mejor todavía sigo siendo ignorante, ¿verdad? Pero ignorante es cuando todavía no conocemos la palabra de Dios y probablemente ni siquiera la practicamos, ¿verdad? Pero más bien es alguien que no la conoce, ¿verdad? Un ignorante y extraviado. Se me ocurrió por qué era decir esta palabra. Pues es que como somos ignorantes, son ignorantes de la palabra, se van fácilmente a lo malo, ¿no? Extraviados, que se van hacia lo malo, hacia las cosas de Dios, a lo que Dios. Exacto, o sea, se dejan llevar por su propia naturaleza pues humana y el pecado que viene de descendencia sobre nosotros, ¿verdad? Entonces seguimos reaccionando de acuerdo pues a nuestros sentimientos, pues corruptibles, y estamos no reaccionando muy lejos de mostrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Por eso somos extraviados, débiles y extraviados. Y habla de que este sumo sacerdote, que se está hablando, todavía no estamos hablando de Jesús, él también está rodeado de esa debilidad, ¿verdad? Entonces también, el sumo sacerdote, pues puedo ver en la historia a través de Aarón, toda esa tribu de Leví, pues era misma gente del pueblo, ¿verdad? Que también pues no conocían al 100% de las escrituras, o al menos no las podían aplicar en su momento, y que también se podían dejar llevar por la misma situación humana. Entonces por eso vamos a ver ahorita que ellos también tenían que ser un sacrificio primero para ellos, porque tenían esa debilidad. Y luego el versículo 3 nos dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vamos a ver lo que ahí me anticipé, ¿verdad? Entonces, por eso como esos sumos sacerdotes pues tenían esa debilidad, también tenían que primero hacer un sacrificio por ellos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita esos primeros 3 versículos, pues sí nos queda más o menos, ¿verdad? Claro. Entonces ahora sí. Claro que sí, mano, por supuesto. Ahí es también yo creo que es se puede predicar de ello y a lo mejor viene mejor explicado por lo que voy a decir, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros también somos sacerdotes, ¿no? Y el llamado que hace aquí al sacerdote dice que debe ser paciente con los ignorantes y extraviados. Y si yo lo aplico a mi vida, qué tan paciente soy con las personas que ignoran la palabra de Dios, ya sea por ingenuidad o por falta de fe o por falta de creencia. Y qué tan paciente soy con los que están totalmente extraviados. Y la única forma de que yo sea paciente es reconociendo que yo también tengo mis propias debilidades, que es lo que dice ese versículo. Dice, somos sacerdotes, debe ser paciente con los que no son creyentes, vamos a generalizar, ¿no? Porque yo también tengo mis fallas como ser humano. Entonces, si yo sigo reconociendo que yo no soy perfecto, dejo de juzgar a los que son extraviados e ignorantes de la palabra de Dios, y más bien soy amoroso y paciente con ellos, compasivo. Entonces, es un versículo muy rico para poder predicar. Claro. Y aplicar nuestra vida. Hay que verlo más por la parte de yo también estuve ahí, más que juzgar, tengo que ayudar. Claro, sí, es parte de estar muy correcto. Pero sí, también es ignorante y extraviados. Claro. Claro, y sí, bueno, ahorita que empezó nuestro hermano Esteban, pues imagínense, pues, como bien decía él, puede ser un mensaje, puede ser
puede ser unos pasajes muy, muy recomendables cuando estamos exhortando a lo mejor a unos maestros, ¿verdad? Que pues hay que ser pacientes con la gente pues ignorante y extraviada, ¿verdad? Con esas dos características, de no conocer lo suficiente y de todavía no que no se esté floreciendo el espíritu, ¿verdad? Y sigan reaccionando. Muy bien. Ok, entonces, así, hermano. También siento que, ¿cómo se llama? El pastor tiene que ir a las personas que están extraviadas, ¿verdad? Porque muchas veces ve uno a un feligrés, de la iglesia, un hermano, y lo ve uno que pues está alejándose de la iglesia y todo eso, y no hace uno nada por ti, ir a decirle qué te pasa, qué tienes, qué es, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es una labor de él, ¿no? Así es, Claro. ir por las, como dicen, por las ovejas perdidas. Sí, claro que sí, muy bien. Esa parte de visitación, ¿verdad? De estar por ellos. Correcto. Entonces vamos a ver aquí en el segundo párrafo donde dice en los versículos que estudiamos, alguien que pueda leer ese párrafo y el primer punto. Sí, ¿verdad? La necesidad. Sí, estamos hablando aquí, donde empezamos el capítulo 5, creo que habíamos leído la primera parte, el primer párrafo, ¿verdad? Entonces, que el que pueda leer el segundo párrafo, que son 3 renglones, y luego vienen ahí 5 puntos. Entonces, que leamos el primer punto. ¿Sí, no? Dice, en los versículos que estudiamos, el autor resume. ¿Sí? En los versículos que estudiamos, el autor resume los conceptos que gobiernan la función sacerdotal, con referencia especial a la obra del sumo sacerdote, y cada frase merece detenida consideración. Sí, el primer punto. El sumo sacerdote ha de tomarse entre los hombres, Hebreos 5:1, ya que por ser de carácter representativo su misión, su humanidad es un factor esencial. Ok. Entonces ahí, igual usted puede subrayarlo si así lo juzga necesario, pero dice aquí, debe tomarse entre los hombros, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y a lo mejor a veces mucha gente que está cerca de nosotros, o más bien sí, la gente del trabajo, no precisamente de la iglesia, pero a lo mejor puede preguntarse, oye, pero ¿por qué Jesús habrá venido al mundo? ¿Cuál fue Pues aquí vemos así muy claro, ¿verdad? Él tenía que venir a estar entre los hombres porque la función que él iba a hacer, pues tenía que cumplir la escritura, ¿verdad? Y tenía que ser tomado de entre nosotros, ser una persona como nosotros, para poder pues, sacrificarse y hacer la función de sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es importante ese primer punto, ¿verdad? El punto número 2, alguien que lo quiera leer. La necesidad de esta obra mediadora surge del estado pecaminoso de los hombres que le incapacita para acercarse directamente a Dios. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios, de acercarnos a Dios? Nuestra vida pecaminosa, ¿verdad? Entonces necesitamos de esa función, ¿verdad? No podemos acercar nosotros solos, ¿verdad? A Dios, tenemos que buscar ese mediador, ¿verdad? Ese sacerdote. Sí. Mientras nosotros no reconocemos la deidad de Cristo, todo eso, no podemos, estamos en pecado. No podemos entender ni decir a los demás, ¿cómo se llama? Que se acerquen a Dios. Claro. Si estamos en pecado. Sí, claro, muy bien. Entonces, también si hay alguien que nosotros, de cerca a nosotros nos dice, bueno, ayuda a contar algo. Okay. Si está alguien cerca de nosotros y me dice, pues, ¿por qué habrá venido Jesús al mundo? Pues porque nosotros estábamos en pecado, estábamos separados completamente de Dios. Teníamos necesidad de conectarnos con Dios, ¿verdad? Sí,
no creemos en Él, no podemos acercarnos directamente a Dios. Exacto. Si estamos con dudas de que si existe, de que si Estamos existe alejados. Dios, si Él puede hacer milagros, si puede no. Exacto, la incredulidad que habíamos visto en los pasajes anteriores que nos separan, que se nos hacían perder, ¿verdad? Lo que ya habíamos logrado ganar. Entonces la vida el estado pecaminoso nos separa de Dios. El punto número 3. Pero esta representación es en lo que a Dios se refiere, o sea, que el sumo sacerdote en lo esencial de sus funciones no actuaba por el pueblo como legislador o administrador o como embajador ante los reyes de la tierra, sino frente a Dios. La expiación simbólica por los pecados que llevaba a cabo hacía posible que la presencia de Dios se manifestara en medio de un pueblo defectuoso y que los pecadores pudiesen acercarse a Dios. Okay. Entonces esta función del sumo sacerdote también nos habla claramente aquí, ¿verdad? Que era el de acercarse a Dios, ¿verdad? El de poderse no era una función de estar como que liderando, habla aquí el autor, sino era de llevar a Dios pues los pecados de la gente, ¿verdad? El punto número 4. En el cumplimiento de sus sagradas funciones, el sumo sacerdote había de ofrecer tantos dones, ofrendas sin sangre, como sacrificios, cuya sangre se derramaba en expiación. Este aspecto de la función sacerdotal se detallará más ampliamente en el curso de esta epístola. Pero podemos notar aquí que los dones no habrían podido ser aceptos aparte del derramamiento de sangre de los sacrificios. Entonces hablaban de ese derramamiento de sangre de sacrificio, ¿verdad? Entonces que era necesario. Entonces, no sé, más adelante, algo que habíamos leído ya el domingo pasado, nos hablaba ahí precisamente ya en los últimos renglones, dice, y de especial importancia a los efectos, estoy leyendo el primer párrafo, los últimos 3 renglones, dice, los principales sacrificios que habían de ofrecerse se detallan en Levítico capítulo 1 al 7, y de especial importancia a los efectos de la interpretación de esta epístola es el ritual del gran día de la expiación en Levítico capítulo 16, ¿verdad? Entonces ese gran día de la expiación, no sé si ustedes recuerden, quizás no, pero ¿qué dice Levítico capítulo 16? Pues no lo traemos así, ¿verdad? Pero si nos habla del día de la expiación, alguien que quiera así parafrasear o decir, ¿en qué consistía ese día de la expiación? Limpiar los pecados. ¿Cuántas veces al año se hacía ese? Un día, ¿verdad? Entonces digo, no sé, hermano, si nos puede hacer un resumen así de lo que consistía. No se llama día. Ajá, claro, un día al año. ¿Cómo lo podemos explicar más sencillo? Lo que pasa es que estoy con la... Sí, bueno. Es que me quedo, a ver si no me salgo un poquito, pero en el punto anterior, perdóname que me regrese tantito, Sí, no hay cuidado. habla de los dones y del sacrificio con derramamiento de sangre. Y claro que si nos vamos al Levítico vamos a entender a qué se refiere. Pero, ¿cuáles serían, sin irse al Levítico, a qué se refiere con esos dones que se presentaban en el altar? Porque de ahí nos vamos a pasar a lo de la expresión. ¿Cuáles eran los dones? Ajá. O sea, dice que se ofrecían sacrificios sin sangre y sacrificios con sangre. ¿Va? No sé si me suena algo que pasó luego que salieron del Edén. ¿Recuerdan la ofrenda de Caín y de Abel?
¿Qué llevó Caín? De su cosecha, ¿no? Que llevó a Abel, sacrificio de sangre. Entonces ahí viene la semblanza que después se desmenuza o se desglosa en Levítico, en donde Dios dice: este tipo de sacrificios es para esto, este tipo de sacrificios es para esto, para que entonces el pueblo israelino no tuviera el pretexto de Caín, ¿verdad?, de ofrecer lo que se les diera la gana, por decirlo de alguna forma, sin un sacrificio establecido por Dios, perfectamente declarado por Dios. Okay. A eso se refiere. Sí, entonces sí, definitivamente si usted tiene oportunidad igual de leer Levítico 16, pero ahí vemos ese detalle de los sacrificios. Quizás digo, no sé si me saliera o no me centrara precisamente en lo que el autor quiere hablar y decir. Aquí que sí es muy detallado, como bien dice el hermano, es muy detallado precisamente para que no existiera esa duda, pero nos habla de esos sacrificios que debía presentar el sumo sacerdote, ¿verdad? Y que primeramente tenía que ser una ofrenda para él, ¿verdad?, para sus pecados, porque como decíamos ahorita, él también o había sido ignorante, había sido extraviado, o seguía siendo, ¿verdad?, quizás en una proporción menor, pero tenía que, primero para acercarse a Dios, tenía que hacer presentar una ofrenda para él, ¿verdad? Ya cuando una vez que era limpio, digo, el capítulo 16 es muy extenso, ¿verdad?, pero ya una vez que él era limpio, pues entonces ahora sí, tenía que vestirse con el sacrificio y entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad?, una sola vez al año. Y esa era la función, ¿verdad?, que tenía el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, como de la escuela, por decir algo, como si estudió desde Aarón, ¿verdad? Entonces es lo que podemos decir así de una forma muy resumida ese capítulo 16, y en otras, bueno, o aportando algo adicional a lo que dijo nuestro hermano. Pero hablaba de este derramamiento de sangre, ¿verdad? Y después el punto número 5, hermanos. Puesto que el sumo sacerdote ha de actuar a favor de los hombres, es preciso que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Su función no es la de un juez, sino la de un mediador, de modo que necesita compenetrarse íntima y profundamente con las condiciones que se presentaron, de la manera en que un buen abogado defensor procura comprender la mentalidad, temperamento y circunstancias de la persona delincuente. Ok, entonces esa es la función de este sumo sacerdote, va a ser un mediador, y de una forma u otra vivir la situación, encarnar, ¿verdad?, lo que realmente lo que las personas estaban viviendo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo no sé en el caso, yo he visto algunas películas, no me gusta mucho ver películas así cuando veo de juicios o de abogados, hay muchas, ¿verdad? A mi esposa sí le encanta, ¿verdad? Y a veces yo veo algunos abogados o jueces, pues que si la persona, no sé, pues a lo mejor era humilde, vivía en una vecindad, pues él va y ve cómo vive y trata, ¿verdad?, o si está en una escuela, pues entra a la escuela. Entonces trata de tener esa empatía, ¿verdad?, con esa persona, para ser un buen mediador, porque va a ir a defenderlo, ¿verdad?, ante un juicio, ante una corte, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando trabajaba con los muchachos, y la otra vez hablábamos aquí en la iglesia, pero cuando yo que trabajo mucho tiempo con los estudiantes y niños, pues lo primero que tenía que hacer es tratar de vivir como ellos vivían, ¿verdad?, tener esa empatía. Si hablaban de fútbol, pues yo también hablaba de fútbol, ¿verdad? Si hablaba, por ejemplo, mi José, ¿verdad?, que habla mucho de Mbappé, digo, y le empiezo a platicar con él, ¿cómo está Mbappé? Un jugador francés, que es el mejor jugador del mundo ahorita, ¿verdad? Pero trata de hablar con él, y así trataba yo de hablar con cada uno de ellos. No estoy pensando que era el mejor maestro, pero una característica, ¿verdad?, que se buscaba,
Por eso esa importancia de Jesús haya venido a vivir con nosotros, haya experimentado, porque ahora Él entiende de una manera perfecta lo que nosotros vivimos, sentimos, nos inclinamos, ¿verdad? Entonces es esa parte. Aquí me resalta lo que dice que él era mediador. Sí. El sacerdote era mediador en cuanto a decir, porque yo creo que se puede confundir ahora con la Iglesia Católica, que el sacerdote salva los pecados a las personas, ¿no? Entonces no sé a qué se refiere aquí con que es mediador ante quién. De hecho, ese es la parte bíblica que ellos toman para sustentar su sacerdocio. Y ellos se consideran mediadores entre ellos y los hombres, cosa que es totalmente antibíblica. El punto es que en ese momento, sin la presencia de Dios, como la tenemos ahora, el sacerdote era el que, bueno, en el día de expiación, que se llama el día de expiación, es cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, y era un tipo de sacrificio muy diferente a todos los que se hacían diariamente. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote era para comunicarse con Dios, era para eso, y por eso ofrecían los sacrificios. Por eso se le llamaba como el mediador, es decir, venía cualquier persona del pueblo venía con su sacrificio, lo que fuera a ofrecer en ofrenda, y se lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote actuaba como mediador para pedir el perdón de Dios usando esas mismas ofrendas. Esa era la actitud como mediador. Eso fue lo que vino a morir Jesucristo. Eso era el tipo del éxodo de todo. Eso ya lo vino a morir Jesucristo. Ese era el pacto que tenía Dios con el pueblo. Así es como podían comunicarse con el divino Jesús y Él se vuelve ese mediador. Por eso dice ahora que gracias a Cristo, y no perdamos de vista lo que está explicando el hermano Luis. Recordemos que aquí está haciendo una comparación entre el escritor de Hebreos entre el sacerdocio de la antigüedad de Levítico y el sacerdocio de Cristo, ¿no? Presentando la diferencia entre lo que era el sumo sacerdote en aquel entonces y ahora Cristo como sumo sacerdote. Y lo que estamos viendo aquí son las funciones que hacía como sacerdote humano y cómo nuestro Señor Jesucristo reemplazó todo eso. Como dice la Biblia, cuando el Señor Jesús muere y dice consumado es, dice que el resto, ¿verdad? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, y entonces ya nos dio acceso directo a nosotros, al Padre, por medio de Jesucristo, ¿verdad? A diferencia en comparación con lo que tenía que hacer el pueblo antes. Entonces sí. Correcto. Los sacerdotes se quedaron sin trabajo. ¿Vale? Los sacerdotes se quedaron sin ese trabajo. Pero ¿qué tal lo siguió la Iglesia Católica? Sí, exactamente. Sí, entonces voy a decir, bueno, yo a lo mejor espero que no se estén ustedes como que durmiendo, aburriendo, ¿verdad? Pero es decir, precisamente ir un poquito entendiendo la parte, como decíamos, la parte pues, del antiguo pacto, ¿verdad? Cómo se llevaba a cabo y cómo Jesús viene y perfecciona todo, ¿verdad? No podemos decir, oye, esto estaba mal antiguamente, había sido así diseñado, establecido por la ley de Moisés, que es inspirada por Dios. Y además de que ellos, los sacerdotes, ellos se comunicaban directamente con Dios, no había la palabra de Dios. Ellos se comunicaban directamente con Él, por eso era bueno que tenían que hacer eso. Sí, bueno, aquí Moisés, y precisamente ahorita vamos a leer más adelante, porque Moisés era como que un punto y aparte, ¿verdad? Porque Moisés tenía una presencia, hablaba, como habíamos dicho anteriormente, 2 años atrás, hablaba directamente con Dios, ¿verdad? Un privilegio que solamente él había tenido, y que ya los demás sacerdotes pues tenían
eran mediadores o intercedían por el pueblo, pero una vez al año, esta función. Desde Aarón para acá, pues era esta situación, ¿verdad? De una vez al año se presentaba. Y como bien dice el hermano, hoy en día pues es algo directo, ¿verdad? Es un acceso directo a través de Jesús. Pero entonces vamos ahorita ahí más o menos así, viendo y analizando, resumiendo, repasando, ¿verdad?, la función de Aarón como pues como el sacerdote, ¿verdad? Y hermano, el número 6 yo creo que nos va a ayudar un poquito a entender más. Exacto. Entonces, ¿quién sigue leer? ¿Quién puede leer el punto número 6? Finalmente ha de ser nombrado por Dios para su cargo. Hebreos 5:4. Por la razón de que solo Dios compete establecer las condiciones por las cuales el hombre podrá acercarse a su presencia. No cabe aquí la iniciativa humana. De forma que tanto el régimen preparatorio como el permanente es Dios quien escoge y establece el instrumento para efectuar la obra mediadora. Ok, aquí queda claro, ¿verdad? Este nombramiento era por Dios, ¿verdad? Designado por Dios. Desde Aarón y cada uno de los sacerdotes, pues, habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No era una escuela de sacerdotes donde yo dijera de estudio y luego el sacerdocio, ¿verdad? Pues la gente vota por mí, y ahora, pues, porque el pueblo lo quiere, ahora yo soy el sacerdote. Entonces era una persona establecida o nombrada por Dios. Que es lo que también, hermano, estaban hace tiempo, también hace unos 2 o 3 domingos, nos hablaba de la importancia pues de los sacerdotes de hoy en día, ¿verdad? De los pastores, pues que somos llamados por Dios, ¿no? Yo me acuerdo que yo vine aquí a Fruto del Espíritu hace 3 años y medio, y yo dije, bueno, voy a hacer con mi papá porque ya lo vi, gracias a Dios mi papá sigue ahí fuerte, y bueno, ahorita, como ayer fue, no sé si me oyeron, ¿verdad? Pero fue una tardeada, fue un día de campo que la iglesia le hizo a la gente mayor, y estuvieron expuestos al sol. Entonces pues a lo mejor no era nomás, no sé, ¿verdad? Desconozco, pero entonces mi papá se asoló y luego tomaba, porque ahorita me decían unos hermanos que su papá ya que no es de quedarse ahí con los demás señores grandes, él sí iba al pasto y al sol, y luego venía y se tomaba un vaso con hielo, ¿verdad? Entonces por eso lo vemos así medio, a lo mejor si hubiera atendido las recomendaciones. Pero bueno, yo vine a esta iglesia y venía yo a escuchar a mi papá. Y bueno, mientras está firme y macizo, pues quiero venir a seguirlo escuchando. Y luego como al mes, mi papá se enfermó, ¿verdad? Y el hermano iba a salir y me dijo, pues es que no hay quien nos puede ayudar aquí. Y dije, hermano, pues yo con todo gusto les puedo ayudar, ¿verdad? Pero nadie votó por mí, ¿verdad? Nadie dijo, oye, ¿cómo ves? El hermano le hizo. Yo vi, no, voy a ir porque mi papá ya anda melancólico para entrarle a otro reemplazo. Yo no venía con esa intención, ¿verdad? Entonces, creo, ¿verdad?, que fue un llamado que Dios me hizo. Dijo, oye, pues necesitamos. Entonces, y me imagino que así deben de ser todas las personas que están al frente del hermano Esteban, de mi papá, todos, pues han sentido un llamado, ¿verdad? No es porque la gente lo esté pidiendo, ¿verdad? Entonces, es la importancia de ese nombramiento que viene de Dios. Entonces, sí nos hace un poco más claro, ¿verdad?, que las funciones del sacerdote, que era una representación y era una simbología, una analogía de lo que iba a hacer ahora Jesús, pues era también establecido por Dios, ¿verdad? Y muy seguramente eran con esas muy bien escritas y detalladas, como lo dice en Levítico 16 y en todo el Pentateuco, pero que después iban a ser, no solamente, bueno, más bien perfeccionadas por Jesús, pero también cumpliendo todo ese desmenuce de principios y de reglas, iban a ser cumplidas perfectamente por Jesús, ¿verdad? Entonces ahorita parte de lo es de estar detallando todo esto, que a lo mejor ustedes pueden decir, oye, está muy ¿cómo se llama? Un poco así, no aburrido, ¿verdad? Pero realmente es para poder todavía regocijarnos más en cómo Jesús viene cumpliendo todo, ¿verdad? Todo, cada uno de los puntos. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera continuar con el siguiente párrafo. De hecho pueden leer, ya ve que es un párrafo de 4 renglones, luego uno de 2, y pueden leer 3 párrafos, y luego podemos rescatar o hacerlo más importante, ¿no?
Entonces, si alguien quiere leer donde dice para la debida, hasta donde dice paciente extraviados, esos 3 párrafos, por favor. Para la debida comprensión de este capítulo, como también del argumento general de la epístola, debemos notar la aplicación de las condiciones antecedentes. Primeramente, el caso de Aarón y después al de Cristo, fijándonos especialmente en la manera en que cada uno establece su conducta con Dios y los hombres. El contacto de Aarón con los hombres era fácil y perfecto, y no le costaba ningún esfuerzo especial, puesto que también está rodeado de debilidad. En su propia persona, Aarón experimentaba todas las tentaciones comunes a la condición humana y había sufrido las caídas consiguientes, algunas de ellas estrepitosas, sintiendo constantemente la presión de la carne y la intranquilidad de la conciencia. Por esas experiencias bien podía ser paciente con los ignorantes y extraviados. Ok, entonces más o menos es de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Lo hemos estado tocando, pero habla aquí de esa debilidad que Aarón tenía, ¿verdad? Aarón como un sumo sacerdote, pues tenía esa debilidad. Si tenía la paciencia que debe tener al sumo sacerdote o a un maestro o una persona que está al frente de un grupo, pues puede tener ese conocimiento o empatía, ¿verdad? De decir, oye, pues si la gente es débil y es extraviado, pues puedo entenderlo, ¿verdad? Y puedo tener la paciencia pues para poderlos guiar, ¿verdad? Y que vayan dejando esa ignorancia y vayan siéndose más manejados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podía ser en la parte de Aarón podía ser un poco comprensible, ¿verdad? Porque dice, oye, pues yo también soy débil, yo también me equivoco. Dice ahí que también tuvo caídas y estrepitoso, ¿verdad? Entonces, pues un pastor, pues a veces también, ¿verdad? También tiene sus debilidades por ser humano, entonces puede tener ese entendimiento con la gente. Ahora, ahí lamentablemente hay pastores, y hay maestros, y hay líderes, pues que se sienten un poquito acá, ¿verdad? Más, y dicen, oye, por ejemplo, el hermano nos ha platicado, ¿verdad? De algún pastor que ni siquiera lo saludaba, ¿no? Entonces se iba a despedir y no saludaba. A veces hemos visto algunos pastores que dicen, oye, pues mejor saludo a este hermano que se ve más bien vestido, ¿verdad? Y tengo poco tiempo cuando voy por los más selectivos. Entonces puede ser que hasta un sumo sacerdote ni siquiera esté cumpliendo con esta parte, ¿verdad? Pero nos habla de esta parte de Aarón. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo, hermano, de esos párrafos. Sí, es algo que hemos estado ya hablando y diciendo, ¿verdad? Yo creo que para tener un poquito más claro en cuanto a lo que contaba la hermana la mediación, yo creo que el término más correcto, es un término que no nos ayuda a identificarlo porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, pensar que un hombre pueda ser mediador o una persona puede ser mediador nos parece hasta antibíblico. Así es. La forma de comprenderlo y volviendo a la labor del sacerdote o de Aarón, yo creo que la forma más correcta de entenderlo es cómo actuaba Aarón, cómo actuaban los sacerdotes de aquel entonces y cómo actuaba nuestro Señor Jesús ahora. Por ejemplo, si vemos en el grupo de la iglesia, por favor oremos por ejemplo, en este caso la última petición de la hermana Maricruz, se lastimó el brazo. ¿Puedo yo actuar como intermediario o como intercesor ante Dios para llevar esa petición? No. Le oramos a Dios para que Él escuche nuestra súplica, ¿no? Pero nosotros no tenemos tenemos comunicación con Él, pero espiritualmente y demás, físicamente no para nada. No, físicamente obviamente no, pero espiritualmente, de alguna otra forma. En
en el caso de Aarón, vamos a compararlo con el sacerdocio de aquel entonces. Si yo estoy en pecado y una hermana o un hermano, oye, ora por mí por esta situación, pero yo estoy en pecado, ¿puedo llevar esa petición delante de Dios? No. Sí, Bueno, ya puedo llevar, sí se puede llevar, Pero no va, claro, sí, pero no me va a escuchar. pero no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque primero tengo que... Para hablarle a ¿Qué esa tengo que hacer primero? que la persona que está en pecado es la que se tiene que arrepentir y rendirse ante Dios. Para que yo pueda interceder en oración por alguien más, primero tengo que limpiar mis pecados, tengo que presentar mi petición de perdón a Dios. A eso es lo que se refiere la labor de Aarón. Es decir, llegaba el pueblo para llevar las ofrendas por sus pecados, y Aarón lo primero que tenía que hacer era pedir perdón y llevar su propia ofrenda por sus propios pecados para poder ser el mediador o el intercesor y que Dios escuchara las oraciones de Aarón a favor del pueblo. Lo mismo aplica para nosotros. O sea, cuando alguien nos pide, oye, ora por mí para esta situación, pues primero tengo que estar yo en plena comunión con Dios para que Él escuche mi oración. Esa es la labor de intercesión. Ahora, no es una intercesión especial, o sea, todos los creyentes podemos llevar nuestras peticiones de oraciones delante de Dios. Que un hermano o una hermana nos pida que oremos por ellos es una bendición, porque me va a dar más tiempo de oración con Dios. Ahora, yo no estoy siendo ni haciendo nada especial, pero estoy reuniéndome en oración para que la misma petición se repita ante Dios en el número de veces, con una plegaria a Dios. Yo formo parte de un grupo de hermanos o hermanas que llevan la misma plegaria, la misma petición a Dios, dándole un poco más de importancia o de fuerza a esa petición, pero de ahí no pasa. No estoy siendo ni haciendo nada especial. Pero la labor del sacerdote era esa. O sea, primero, Aarón no podía entrar al lugar santísimo si estuviera en pecado. Aarón no podía ni siquiera subirse al altar si estuviera en pecado. Él tenía que primero limpiarse. Y lo mismo aplica para nosotros. Sí, es bueno explicar bien eso de intercesión, lo que estás haciendo ahorita, porque sí pues, se lo confunde fácilmente. Claro. Porque sabemos que nadie somos intercesores ante Dios nuestro Señor, ¿no? Claro. Pero esa es la... De ahí toman nuestros vecinos, Sí. el que vayas y le confieses tus pecados a otro hombre, supuestamente, y ese hombre, en lugar de decirte tráeme 2 vacas y 4 becerros, te dice reza 4 Padres Nuestros y 2 Ave María. O sea, esa es la similitud. Yo le voy a decir a Dios que me perdone. Pero no hay sustento bíblico para ello, ¿no? Porque, como decía ahorita Omar, y explicabas tú correctamente, Cristo vino a reemplazar todo eso, no es necesario. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Pues ya no necesitamos a ningún sacerdote que sea intermediario ante Dios. Eso no es necesario. Estaríamos quitando el lugar a Cristo. Tenemos al sumo sacerdote que es Cristo. Exactamente. Claro, ahora pues sí es importante que cuando nosotros en el grupo de oración y con otras personas, pues que pedimos apoyo en oración, ¿verdad? Pero este es lo que vimos de la hermana Maricruz, cuando todos sentimos el apoyo. Entonces es una muy bonita práctica porque todos nos sintonizamos, ¿verdad? Todos como cuerpo de la iglesia, como cuerpo que somos todos, pues nos afligimos y nos dolemos, ¿verdad? Entonces oramos todos, ¿verdad? Digo, qué padre sería, hermano Esteban, a ver, que el hermano se sienta bien, ¿verdad? Que tenga el brazo así, el hermano, y a ver, déjenme prepararme, lo arreglo, ¿verdad? Sería, digo, definitivamente por ahí no va, ¿verdad? Pero todos estamos en la misma sintonía, todos nos estamos sintiendo esa solidaridad unos con otros, como lo recomienda pues el apóstol y en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes que nos exhortan a orar los unos por los otros y nos enriquecemos, ¿verdad? Porque ahí puede incluirse
Por ejemplo, es decir, si estamos dos o más personas ante Dios nuestro Señor, Dios se hace presente. Sí, exacto, también. Entonces, yo quiero pensar que cuando estamos varios en oración, Dios se hace presente, ¿no? Claro. Siempre existen, aunque sea uno a uno, estamos en presencia de Dios. Sí, exactamente. Y vemos el poder de Dios, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias a Dios por haber sido un hijo de un matrimonio cristiano y de un matrimonio de estudiados del seminario, ¿verdad? Un pastor, a lo mejor no una pastora, ¿verdad? Pero al menos una mujer que estudió en el seminario, y a mí me permitió ver familias que se convertían, ¿verdad? Entonces yo tenía mis, no sé, 10, 12 años, 14 años, y veía esa transformación, ¿verdad? Cómo Dios actuaba a través de una familia. Es algo que, pues, enriquecido, y que también siento una gran responsabilidad de Dios, ¿verdad? Que Dios me haya visto, bueno, no era para que yo lo viera, no, pues ya viste lo que lo viste, ¿verdad? Pues era para llevarlo a cabo y utilizarlo después, ¿verdad? O fortalecer mi vida. Entonces, cuando todos nosotros nos ponemos horario, porque a lo mejor se pudiera malentender, pues ya no voy a pedir la oración, ya no voy a pedir por mis hermanos. Pues cuando todos oramos entre unos por otros y vemos el poder de Dios, pues es una bendición para todos, ¿verdad? Y eso es lo que nos fortalece y nos va incrementando nuestra fe y nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Entre nosotros, pues hablar y decir, yo tengo este problema, tengo esta necesidad, porque vemos la obra de Dios, ¿verdad? Somos testigos todos. Y más para cerrar ¿Sí? con este tema del sacerdocio o del pastorado para nosotros, y el ejemplo que estás dando, no se llega al pastorado o al sacerdocio por herencia, ¿verdad? No es por sucesión. O sea, yo soy hijo del pastor, por eso tengo que ser pastor. Como nos dicen, esto es tu papá médico, tú vas a tener que ser médico. Abogado, no que ser abogado. O sea, no es así como funciona, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Bueno, conozco yo varios hijos de pastores que, pues, tristemente están en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Como bien decías ahorita, es el llamado de Dios. O sea, aunque era el anhelo de mi corazón, yo nunca pensé que iba a ser pastor, porque por más que pedía la oportunidad no se me daba, ¿no? Pero es en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, y cuando Él te llama. Y a lo mejor no te llama al pastorado, te llama a algún otro ministerio, claro. Pero como dice, como estamos estudiando ahorita, el que escoge es Dios. No te puedo escoger en qué ministerio quiero estar. Dios es el que te dice, no, te quiero para este ministerio, Gamaliel te quiero para este ministerio, Diana, Iván, etc. Dios es el que nos llama al ministerio, que Él sabe el que nos puede usar. Pero no es por sucesión como allá o por selección de votos. Nada que ver, Dios es el que debe ser llamado. Claro. Exactamente. Y mientras más cerca estemos los unos de los otros, pues más podemos ver cómo Dios obra, ¿no? Bien, hermano, entonces ahí lo vamos a quedar, hermanos. Esperemos que el otro domingo vayamos un poco más avanzando, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, vamos a despedirnos, ¿no? En oración. No sé si allá Omar nos pueda despedir, por favor. Señor, te damos gracias porque nos permitiste reunirnos con nosotros, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros, que nos des el entendimiento para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y que nos dejes llevar a otras personas. Sigue con nosotros en esta mañana, Señor, y pon en ti, y pon en nosotros el entendimiento para poder llevar esta palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén.